¿Te ha pasado que sientes que los días son más cortos? Y que antes podías hacer más cosas y que al parecer el día parece durar menos. Personalmente he escuchado decir a muchas personas: yo nunca parezco tener el tiempo suficiente para hacerlo todo, o ¿hacia dónde se ha ido mi tiempo? ¿Será acaso que la Tierra está girando sobre su eje más rápidamente y que las 24 horas diarias que vivimos cada día ya no lo son, sino solo nominalmente, pues realmente estamos viviendo cada día en solo 16 horas? Tal vez esto podría explicar el por qué los días, semanas y meses parecen pasar volando. Este es un tema que hace mucho quería abordar. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento la resonancia Schumann. Los días tienen 16 horas. Bienvenidos. Nikola Tesla lo predijo teóricamente, pero fue recién en 1952 cuando el físico alemán Otto Wilhelm Schumann predijo matemáticamente la existencia de picos de bandas ELF, frecuencias extremadamente bajas por sus siglas en inglés, del espectro electromagnético de la Tierra. Existe un espacio entre la superficie de nuestro planeta y la ionosfera que se ubica entre los 80 y los 500 kilómetros de altura, la cual hace las veces de guía para las ondas electromagnéticas, que a su vez actúa como una cavidad resonante para ellas. Estas cavidades son excitadas por los relámpagos. En el año 1960 se realizó la primera presentación de este tema y, a la frecuencia más baja pero a la intensidad más alta, se la nombró en honor al físico alemán como frecuencia Schumann, la cual se sitúa en 7,83 hercios. Para los que no lo sepan, hercios o hertz es una unidad de física usada para medir la frecuencia de ondas y vibraciones de tipo electromagnético. Le debe su nombre a su descubridor, H.R. Hertz, quien vio que los impulsos eléctricos se comportaban como ondas y por tanto se podría medir su frecuencia contando los ciclos que hacían por segundo. La Tierra gira sobre su eje en ciclos que duran exactamente 23 horas 56 minutos y 4,09 milisegundos a una velocidad de 1673 kilómetros por hora. Esto es a lo que llamamos tiempo sidérico, el cual es medido por el movimiento diurno aparente del equinoccio vernal o de primavera. Esto se diferencia del tiempo o día solar, que se define por el tiempo transcurrido entre que el astro se encuentra en el centro del cielo en 2 días consecutivos. Esto da aproximadamente 24 horas. El origen del campo magnético terrestre permanece aún sin una explicación definitiva, pero la teoría comúnmente aceptada es la generación del campo magnético por efecto dínamo. Esta teoría muestra cómo un fluido conductor en movimiento, como es el magma terrestre, puede generar y mantener un campo magnético como el de la Tierra. Por ser de clase variable, el campo magnético tiende a ser de género adyacente. Esto quiere decir que por no pertenecer a un ángulo trascendente obtuso, la variación del campo no está perfectamente determinada por un patrón común. Variaciones del campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra varía en el curso de las eras geológicas. Es lo que se denomina variación secular, según se ha comprobado por análisis de los estratos al considerar que los átomos de hierro contenidos tienden a alinearse con el campo magnético terrestre. La dirección del campo magnético queda registrada en la orientación de los dominios magnéticos de las rocas y el ligero magnetismo resultante se puede medir. Midiendo el magnetismo de rocas situadas en estratos formados en periodos geológicos distintos, se elaboraron mapas del campo magnético terrestre en diversas eras. Estos mapas muestran que han habido épocas en que el campo magnético terrestre se ha reducido a cero para luego invertirse. Durante los últimos 5 millones de años se han efectuado más de 20 inversiones, la más reciente hace 700.000 años. Otras inversiones ocurrieron hace 870.000 años y 950.000 años. El estudio de los sedimentos del fondo del océano indica que el campo estuvo prácticamente inactivo durante 10 o 20.000 años hace poco más de 1 millón de años. Esta es la época en la que surgieron los seres humanos. No se puede predecir cuándo ocurrirá la siguiente inversión porque la secuencia no es regular. Ciertas mediciones recientes muestran una reducción del 5% en la intensidad del campo magnético en los últimos 100 años. Si se mantiene este ritmo, el campo podría volver a invertirse dentro de unos 2200 años. Magnetismo planetario. El magnetismo es un fenómeno extendido a todos los átomos con desequilibrio magnético. La agrupación de dichos átomos produce los fenómenos magnéticos perceptibles y los cuerpos estelares, los planetas entre ellos, son propicios a tener las condiciones para que se desarrolle un campo magnético de una cierta intensidad. En el interior de los planetas, la acumulación de materiales ferromagnéticos como hierro y su movimiento diferencial relativo respecto a otras capas del cuerpo
inducen un campo magnético de intensidad dependiente de las condiciones de formación del planeta. El mismo siempre se distingue en dos polos equivalentes a los de un imán normal. En el caso de la Tierra, la zona en la que se mueve está influenciada por el campo magnético solar, pero el propio campo magnético terrestre crea como una burbuja la magnetosfera terrestre dentro de la anterior. Dicha burbuja tiene una capa límite entre su influencia y la solar, que es aproximadamente esférica hacia el Sol y alargada hacia el sistema solar externo, acercándose a la superficie terrestre en los polos magnéticos terrestres. La interacción en constante evolución entre ambos campos magnéticos y las partículas cargadas provenientes del Sol producen fenómenos como las auroras boreales o australes y la interferencia en las comunicaciones por ondas electromagnéticas, así como las alteraciones en los satélites artificiales en órbita. Onda transversal magnética. En un sistema de partículas en interacción, la aproximación al equilibrio de estas se debe a las resonancias. Los campos en interacción también crean resonancias. En física, este efecto se lo denomina onda transversal magnética. Las ondas transversales magnéticas están generadas por impulsos electromagnéticos, relámpagos y rayos. La frecuencia de la misma varía entre valores que van desde los 6 a los 50 Hz, generalmente entre 7,8, 14, 20, 26, 33, 39 y 45 Hz. Las resonancias son correlaciones de partículas. En algunos países como Suiza, Suecia, Austria y Alemania, muchos físicos y biólogos están experimentando con ondas resonantes, estudiando sus variaciones y formulando nuevos proyectos en física cuántica. En la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, el Dr. Schumann descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra-Aire-Ionosfera, que mostraba la particularidad de polarizarse e imponer posibles direcciones perpendiculares de vibraciones. El descubrimiento del Dr. Schumann hoy es conocido con el término de resonancia Schumann. La ciencia reconoce a la resonancia Schumann como un indicador sensible de las variaciones de la temperatura y de las condiciones mundiales del clima. La resonancia Schumann fluctuante y las explosiones solares pueden ser un factor en las severas tormentas, inundaciones y el clima de los recientes años. Aunque esta frecuencia varía entre las regiones geográficas, por décadas la medida general fue 7,8 ciclos por segundo. Alguna vez se pensó que esto era constante. Las comunicaciones globales militares se desarrollaron en esta frecuencia. Reportes recientes establecen el rango sobre los 11 ciclos y se está elevando. La ciencia no sabe el por qué o qué hacer con esto. Frecuencia de resonancia de la Tierra y el punto cero. Cuando la Tierra da un giro sobre su eje, decimos que han pasado 24 horas y un día en nuestra vida. La resonancia de Schumann ha sido de 7,8 Hz durante siglos. Esto arrojaba como resultado las 24 horas que tardaba el día en dar un giro sobre su eje. Pero desde 1980 la resonancia de Schumann se ha elevado hasta 12 Hz. Esto significa que 16 horas equivalen ahora a un día de 24 horas. La resonancia de Schumann tiene como valores de medición el 1 como un campo magnético muy alto y el 13 como un campo magnético muy bajo. Si la resonancia de Schumann llega a la frecuencia de 13 ciclos, los campos magnéticos de la Tierra detendrían su rotación y estaríamos en el campo magnético del punto 0 o 13 en la escala de Schumann, y luego de 2 o 3 días comenzarían a girar nuevamente en la dirección opuesta. Esto produciría una reversión en los campos magnéticos de los polos norte y sur, con el consiguiente desequilibrio ecológico y el caos tecnológico de la población mundial. ¿Qué es en realidad el tiempo? Una realidad, una forma de medir la vida. ¿Qué espacio ocupa el tiempo? ¿En qué se ha basado el hombre al medir la longitud o duración de su vida terrenal? La Tierra da un giro sobre su propio eje, se oculta el Sol y vuelve a aparecer. Entonces decimos que ha pasado un día en nuestra vida. La Tierra da 365 vueltas sobre su eje y decimos que tenemos un año más de vida, pero ¿es esto verdad? ¿Cuál es la explicación y el parámetro que sugiere que nos volvemos un año más viejos por el solo hecho de que el planeta en que vivimos simplemente giró 365 veces? ¿Qué misterio oculta la rotación de la Tierra que incide tan drásticamente en la duración de nuestras vidas? ¿El tiempo se está acelerando? Con los datos proporcionados hasta ahora tenemos entonces que hasta el año 1980, el día que tenía una duración de 24 horas pasó a tener solo 16. Antes de 1980, un día tenía una duración de 24 horas y 30 días tenía un total de 720 horas. Luego de 1980, un día tenía un equivalente de 16 horas y 30 días 480 horas. Evidentemente, con esta supuesta aceleración del tiempo venimos perdiendo 240 horas o 10 días por mes.
Si en 1980 una persona tenía 40 años de 365 días cada uno de 24 horas por día, sería lógico suponer que en el año 2000, luego de 20 años transcurridos, esta persona tendría 60 años y 7.300 días que equivaldrían a 175.200 horas vividas. Pero si en el año 1980 esta persona de 40 años vive días de solo 16 horas, hasta el año 2000, que se supone que tendría la edad de 60 años de 365 días, pero de solo 16 horas, estos 20 años de 7.300 días equivalen ahora a 116.800 horas vividas. La diferencia entre las 175.200 horas en 20 años de 24 horas y las 116.800 horas en 20 años de 16 horas arrojan una diferencia de 58.400 horas, el equivalente a 3.650 días o 120 meses o 10 años en días de 16 horas o 2.433 días de 24 horas u 81.1 meses que equivalen a 6.7 años que prácticamente han desaparecido de la vida de este sujeto. Con esta referencia, ¿no les ha pasado que conocen personas que no aparentan su verdadera edad y, por ende, se ven mucho más jóvenes que los verdaderos años que tienen? Por ejemplo, cada día se ven a chicos de 18 años que se gradúan de los colegios que se ven mucho más niños. Personalmente, conozco personas que están en sus 30 y que aparentan edades entre 20 y 25 años. Personas que están en sus 40 que aparentan estar en sus 30. Pero cuando yo era niño, las personas de 30 se veían mucho más mayores de lo que yo me veo ahora, que me encuentro en ese rango de edad. Este dato resulta interesante y perturbador al mismo tiempo. Las armas militares más sofisticadas del presente. Se presume que las ondas de la resonancia Schumann vibran en ocasiones en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general. La manipulación de estas ondas constituye una de las armas militares más sofisticadas del presente, ya que por medio de su creación artificial, dicha resonancia podría interferir en los procesos naturales de la Tierra y en los psíquicos del ser humano. La resonancia Schumann quizás influye en el proceso de percepción extrasensorial. Algunas frecuencias pueden ser absorbidas y remitidas por todo objeto según esquemas de interferencias específicos. Estas ondas que resuenan pueden modularse intencionalmente en frecuencia o forma con diferentes fines, y su modificación puede provocar un estado saludable y eficaz o totalmente destructivo. Hay quienes sostienen que estas alteraciones magnéticas están deliberadamente manipulando. El HAARP, o Programa de Aurora Activo de Alta Frecuencia, es un programa operativo en Gacona, Alaska, que en la actualidad está siendo denunciado por varios activistas ecológicos y grupos científicos por ensayar con modificaciones de la resonancia Schumann. De ser así, el ritmo vibratorio de nuestro medio ambiente, el motor fundamental de toda la vida sobre nuestro pequeño planeta azul, es amenazado por las manipulaciones humanas de la ionosfera como la tecnología del programa HAARP. Los defensores del proyecto HAARP aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar, pero sus detractores están convencidos de que podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera hasta la manipulación de la mente humana. Lo que sin dudas podemos afirmar es que se trata de un intrigante ejemplo de tecnología avanzada, heredada con mucha posibilidad de los experimentos del genio Nikola Tesla acerca de la emisión de energía en la atmósfera realizados a principios del siglo XX. Nikola Tesla nació en Croacia en el año 1856 y murió en Nueva York en 1943. Tesla fue ante todo un gran inventor. Fue experto en termodinámica, energía solar, rayos X y el cosmos. Inventó un sistema de transmisión de energía inalámbrica que consistía en transmitir energía sin un medio físico. Demostró que podía encender a un conjunto de lámparas eléctricas a 40 kilómetros de distancia y lanzó la idea de poder concentrar y transmitir energía a grandes distancias. El proyecto HAARP parte de la idea originaria de Tesla: transmitir ondas electromagnéticas que logran reflejarse en la ionosfera y alcanzar grandes distancias. Se supone que el proyecto HAARP podría traer consecuencias a nuestro planeta como las realizadas con elementos nucleares. A través del proyecto HAARP se estaría enviando hacia la ionosfera unas de partículas electromagnéticas orientadas y enfocadas que estarían contribuyendo a su calentamiento. Estamos hablando de 180 antenas que, funcionando en conjunto, estarían en condiciones de emitir 1 gigawatt, o sea, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetrarían la atmósfera inferior y estarían interactuando con la corriente aureal. La versión oficial dice que el HAARP es una investigación académica cuyo objetivo es cambiar las condiciones de la ionosfera con el fin de obtener mejoras en las comunicaciones mundiales. Las investigaciones del proyecto HAARP continúan por parte de los organismos más interesados como el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska,
debido a que, con la puesta en marcha del mismo, los militares conseguirían un arma altamente destructiva, relativamente barata, mientras que la universidad apuntaría a la manipulación geofísica más atrevida en la historia de la humanidad. De acuerdo con la doctora Rosa Libertel, HAARP forma parte de un sistema integrado de armamentos que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. Fuera de la manipulación climática, HAARP tiene una serie de otros usos relacionados. HAARP podría contribuir a cambiar el clima bombardeando intensamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad, esto podría también afectar al cuerpo vital de los seres humanos y no se podría excluir que también posea efectos tectónicos. Si se consigue proyectar esta cantidad de energía sin precedentes, 10 gigavatios, la enorme diferencia de potencial generada podría cambiar e incluso desplazar la ionosfera, provocando un caos total en las comunicaciones de la Tierra, tanto terrestres como marítimas, así como destruir misiles o aviones, cambiar las condiciones atmosféricas al modificar la absorción de los rayos solares y aumentar las concentraciones de ozono, nitrógeno e incluso afectar negativamente al cerebro de los seres vivos y con ello alterar el comportamiento humano. Efectos biológicos derivados de las ondas transversales magnéticas. Se descubrió que la frecuencia de resonancia de la Tierra es 7,8 Hz y es igual a la del hipotálamo. La frecuencia de 7,8 Hz del hipotálamo es una constante normal biológica y es como un marcapaso para el organismo humano. Sin la existencia de esta frecuencia, la vida no sería posible. Esto se comprobó en los primeros viajes realizados al espacio. Fuera de la ionosfera, los astronautas tanto rusos como americanos les faltaba la pulsación de esta frecuencia vital de 7,8 Hz y volvían de sus misiones espaciales con problemas de salud. Se logró solucionar el problema a través de generadores de onda Schumann artificiales. Los científicos espaciales hicieron muchos estudios al respecto. Uno de ellos fue la construcción de una especie de búnker subterráneo aislado magnéticamente. Durante varias semanas de experimentos en este lugar, comprobaron que después de algunos días sometidos a una variación de frecuencia magnética, se producían en las personas afectadas los mismos problemas de salud como dolor de cabeza, falta de coordinación, disminución en la concentración y alteración del ritmo cardíaco. Luego comprobaron que si hacían ingresar al laboratorio de ensayos pulsaciones de 7,8 Hz, generadas artificialmente por un breve tiempo, entonces las condiciones de salud se volvían a estabilizar nuevamente. Alterar el rango de esta frecuencia vital de 7,88 Hz produciría interferencias en la incrementación de la actividad del campo bioenergético humano, creando una barrera contra las agresiones del medio ambiente, el comportamiento de células y tejidos orgánicos, estimular los procesos de sanación natural, los niveles hormonales, sincronizar los hemisferios cerebrales, los procesos químicos celulares, estimular los procesos de aprendizaje, la percepción del tiempo en animales y seres humanos, expandir la conciencia, el sueño y los estados meditativos, generar un mayor flujo de energía vital y el nivel de estrés. Aplicaciones de la resonancia Schumann. Se produjeron resultados sorprendentes en investigaciones sobre la actividad de las ondas cerebrales de sanadores de todas las culturas y religiones, como médiums, chamanes, radiestistas, curanderos cristianos, reikistas, expertos en Kahuna, Wicca, entre otros, que independientemente de sus sistemas de creencias manifestaban comportamientos de modificaciones de resonancia Schumann casi idénticos en el momento de sus acciones de curación. Una actividad en las ondas cerebrales de 7,88 Hz que duraba de 1 a varios segundos y que se sincronizaba en fase y en frecuencia con las micropulsaciones geoeléctricas de la Tierra. El ADN, los ventrículos cerebrales y las estructuras celulares del cuerpo humano pueden funcionar como antenas que detectan y descifran las señales ELF globales y locales. Se sugiere que los cristales líquidos, que son elementos intrínsecos de las membranas celulares, actúan como mecanismos de detección, amplificación y memorización para los esquemas de frecuencias ELF existentes en el medio ambiente. La estructura propia y la organización de los tejidos vivos, sin embargo, son controlados por la molécula clave que es el ADN. Existe una estrecha relación entre los desórdenes del comportamiento humano y los periodos de perturbaciones solares y magnéticas. Recíprocamente, estudios pusieron de manifiesto que las personas sometidas a un aislamiento de sus ritmos electromagnéticos desarrollaron irregularidades crecientes y ritmos fisiológicos caóticos. Estos son restablecidos por la intervención de un escaso campo eléctrico de 10 Hz. La percepción del tiempo es todavía un gran misterio envuelto en enigmas y tapado por diferentes creencias. En concreto, es muy poco lo que sabemos realmente al respecto.
Falta mucho por estudiar y apenas estamos al principio. Para finalizar, la atracción de la Luna genera a su vez un leve cambio en el tiempo siderio, por lo cual los días no solo no se acortan con el correr del tiempo, sino que este se incrementa en 2.3 milisegundos por siglo. Esto es científico y más allá de alguna mínima variante que pueda obtenerse entre observatorios, los datos son muy precisos y no resisten demasiados análisis. Cabe destacar algo que me hizo tomar en cuenta mi gran amiga Maritza Gómez, con la que hablé el día de la elaboración de este guión. Hay que tomar en cuenta los cambios que tenemos en el clima y ponerlos en contexto con el mes en el que nos encontramos. ¿Será que nos encontramos en enero del año 2020, en el que en América del Sur regularmente hace frío y hay muchas lluvias? ¿O tal vez este clima presente es en realidad el del mes de agosto del 2019? De acuerdo a las características que tenemos tanto en la intensidad del sol, así como en los fuertes vientos que están ocurriendo en estos días. Solo es cuestión de mirar el atardecer, que es muy similar a los atardeceres de agosto. Con todo lo expuesto, ¿será acaso que estamos viviendo los primeros síntomas del cambio climático? O, como los días duran menos, aún nos encontramos en el año 2019. Definitivamente algo en lo que puedes pensar antes de ir a dormir. Antes de despedir el video, quiero dar un sincero agradecimiento a la persona que ha brindado muchos datos interesantes a la hora de elaborar este guión. Muchas gracias Mari, mi gran amiga Maritza Gómez. Sin sus aportaciones este video no hubiera quedado igual. Un abrazo enorme para usted. Si el video te gustó, te invito a que le des un like y a que lo compartas con un amigo. Me ayudas mucho para seguir creciendo en YouTube. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Todos tus mensajes, consejos y sugerencias son bienvenidos y me encanta leerlos. En la descripción del video, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más resonante saludo. Hasta el siguiente video.